Cada uno de los artistas sonoros y músicos han tenido la oportunidad de colaborar y hablar y haber colaborado anteriormente con muchos de los artistas. Sabes que ha sido una oportunidad bien linda de celebrarse, ¿verdad? Ese respeto entre peer to peer, entre artista a artista. Con esta programación también nuestro interés es recibir al local. Yo creo que es bien importante y lo he mencionado anteriormente en el transcurso de las diferentes actividades que hemos tenido de programación alrededor de la exhibición. Esto se hace pensando y diseñado para que el local venga y disfrute del entorno del yunque. Es importante que nosotros retomemos nuestros espacios y nos los vivamos, ¿verdad? Si siguen bajando por acá van a poder ver la pieza de Ibeliz y disfrutar la presentación de Elisa. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué están, no? Sí, Pues ya llevo un año. Les presento a Elisa Torres, arpista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, intérprete, arreglista y profesora de arpa del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ella va a hacer una interpretación en diálogo con la obra de Ibeliz Jiménez. Saludos, muchas gracias por estar aquí. Estoy bien contenta de ser parte de este evento y gracias a Jordi por la invitación. Cuando ella me dijo sobre la obra, yo creo que ella no se esperaba mi contestación, que fue, primero que nada, sí, traer el arpa al yunque, y número dos, a mí me gusta el líquen. Lo cual le debo a mi esposo que está ahí, que él me enseñó lo que era, me enseñó a fijarme en lo que era, y a mí me gusta hacer fotografía de hobby, pues me gustan los colores, las texturas que expone. Esto es un arpa de concierto, lo que se conoce como un arpa clásica. Hay muchos tipos de arpa y se diferencian mayormente en las que tienen pedales y las que no tienen pedales. No sé si se fijaron, pero hay 7 pedales, uno para cada nota: do, re, mi, fa, sol, la, si. Y los pedales me permiten cambiar de tono, básicamente. Si yo no muevo los pedales, es como decir, tengo todas las teclas blancas del piano. Y con los pedales puedo crear 3 sonidos por cada cuerda. Según yo cambio el pedal, pues me cambia el sonido que pues tengo que cambiar mientras estoy tocando de acuerdo a lo que me requiera la pieza. Son 6 pies, 80 libras, 47 cuerdas. Las cuerdas son de metal, tripa y de nilón el registro de arriba. Se toca con 8 dedos, no utilizo los meñiques y no se toca con uñas en el arpa de la técnica clásica. Entonces, la primera pieza que voy a tocar se llama Pedazos y es de la compositora puertorriqueña Johanny Navarro, y fue la que yo identifiqué como una representación de la obra de Ibeliz. ¿Por qué? Porque la obra se basa en un motivo que es este. Toda la obra se va a basar en ese motivo. Y para mí ese motivo fue como cada pedazo de la obra y se va haciendo más grande y más grande, repitiendo ese patrón. Lo mismo va a suceder en la obra. Y al mismo tiempo es una obra que exhibe muchos efectos que se pueden hacer con el arpa. Por ejemplo, ella comienza con el efecto, se le llama silo, que parece casi como si fuera un xilófono, una marimba en realidad. Y hay muchos tipos de glissando, tal glissando regular, van a ver también glissando que se tocan con la uña o con el dedo de manera rápida. Hay armónicos, y creo que esos son más o menos todos los efectos. Así que lo pensé de esa manera, espero que tal vez lo puedan ustedes visualizar y que disfruten la pieza.
Y para terminar, no quería dejar pasar esta oportunidad también para mí de poder tocar el canto de los pájaros en el yunque. Así que Anónimo Catalán es la pieza adjudicada frecuentemente a Pablo Casals porque él la tocaba todo el tiempo, pero en realidad es anónima. Así que el canto de los pájaros.
desde que empezó esta reunión y cuando Georgie empezó en el discurso afuera, el clérigo y el pitirre llegaron al encuentro. Desde que tú empezaste tu música, está con nosotros el zorzal pardo que no ha encontrado qué otra nota cantar y no se ha callado, el Julián Chiví y la paloma turca estuvieron en tu concierto todo el tiempo. Sigan disfrutando lo que más de esto va a pasar. Algo que me llama mucho de esta pieza es como hay una fusión entre lo lindo y lo feo, ¿verdad? Está la roca y están los colores, pero pues los colores que se ven muy bonitos sucedieron a través de un proceso que podemos considerar feo. Estamos hechas de lo mismo. Las rocas y nosotros estamos hechos de lo mismo. Hechos de lo mismo. Hechos de lo mismo. Hechos.
hechas de lo mismo, nos gusta lo mismo, vinimos de lo mismo. Las rocas y yo estamos hechas de lo mismo, nos gusta lo mismo, vinimos de lo mismo y vamos al mismo lugar, y vamos al mismo lugar, y vamos al mismo el mismo Al igual que estas rocas, hay lados de mí que son lindos, hay lados de mí que son feos. Y yo estoy aprendiendo a que esos lados feos también me hacen linda. Así que gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Omar Obdulio. Este proyecto se llama Agor porque fue como una idea que tuve. Me encontré esa silla con la idea de utilizarla para trabajar en el taller, en el estudio de música, y después pensé, coño, si la silla se pierde en el bosque y sea como un yo perdido en el bosque que se alimenta con el agua y el agua pasa por dentro, y como que lo dejé así medio a la suerte y ver qué sonidos me generaba estando aquí. So que lo que yo he hecho es alimentar la pieza con agua y grabar sonidos que reproducen las diferentes regaderas y la caída del agua sobre la mesa, y con esos sonidos pues creé una composición ambiental basada con el detalle de la caída del agua, las gotas, la reacción de las hojas con la caída de las gotas. So que eso es lo que van a escuchar, el sonido va a venir del lado de allá. Así que yo lo que utilizo para trabajar este tipo de proyectos es una aplicación de producción de música, y desde ahí es que lo voy a reproducir.
عشان النبات تاني نتيجة وعشان ادينا كريوش ادينا كريوش
Gracias. Luis Andrés. Caracoles. Jugamos tocando el cajón peruano y el chácara, ¿no? Maraquita, La maraquita, sí, juguetes y tenemos una agüita por ahí. Porque estamos en el mar y en el yunque a la vez. Y entonces, ¿verdad? Como los artistas me explicaron que son algas marinas gigantescas que las hicieron en el tornado, ahí van a estar explicando. Y así que estamos tratando de identificar la parte tropical y la parte costera, ¿no? La parte costera y la parte ya de la naturaleza. Gracias. Como pueden ver, somos hermanos gemelos. Pero bueno, esta pieza la construimos pensando en esa relación que tiene el yunque con la cuenca hidrológica del bosque, ¿no? Que conecta la montaña con el océano y el océano con la montaña. Por lo tanto, pues quisimos recolectar estos corales muertos que a causa del calentamiento global, diferentes problemas ecológicos, ¿verdad? Como escorrentías, contaminación, acidificación en el océano, pues han ido muriendo y ahora estamos viviendo una mortandad de corales impresionante. Entonces lo que hacemos es recolectar estos corales, los montamos en un torno de madera en el taller, los giramos y los torneamos y les vamos dando estas formas centrífugas modulares que pues conectan una con la otra, ¿no? Están colgadas de dos árboles de guaraguao, que son árboles fuertes que resisten este peso, pesa como 305 libras, ¿no? Está amarrada una soga de barco y para nosotros es como un amuleto de protección por el bosque y la naturaleza, ¿no? Hay muchas especies que se nutren de la biodiversidad que hay en el coral y viceversa, el coral se nutre también de lo que
de la salud del monte. Así que es un viaje hacia el océano y de regreso. Y William Cepeda yo creo que hoy lo expresó a perfección. Yo creo que no hay palabras que puedan mejorar ese viaje hacia el océano a través del sonido y los caracoles. Aquí va a estar instalado por un año, ya lleva unos meses y ya lo que le quedan son poco tiempo. Ahora mismo está cogiendo la patina, yo digo que se están curando, ¿verdad? Porque se están curando con oxígeno, con algas y con diferentes organismos que se le están trepando. Y la lluvia del bosque, este bosque bello, mano, mágico, ¿sabes? Aquí está alimentando esta pieza para luego, en la próxima fase que va para el océano. Y va a ser una instalación donde vamos a regresar estos materiales a donde corresponden, ¿verdad? Pero mejor aún para que se conviertan en un ecosistema vivo para futuros organismos que habiten estas estructuras que estamos diseñando. Aquí están viendo la mitad de la escultura, la otra mitad está en el taller, ¿no? Entonces, pues nada, nosotros nos queremos unir a la causa esta de la siembra de corales y pues yo no soy científico, pero la idea es colaborar con los científicos para lograr estos objetivos y pues la manera que yo conozco es a través de la creación y de la imaginación, así que pues aquí estamos bien honrados de compartir esto con ustedes y de haber escuchado al maestro William Cepeda y a los acompañantes, hermano, que yo estoy volando en canto ahora. Buenas tardes, familia. Nosotros somos la Orquesta Botánica y queremos abrir este espacio reconociendo a las direcciones. Entonces, si nos acompañan, comenzamos con la dirección del este, por donde sale el sol. Guaniquillo, Cajú y Tiba Caubaba es un canto que nos ha regalado nuestro hermano Alfonso del Yucayeque Ayití, así en ese despertar de la memoria de lo que son los cantos antiguos de nuestra tierra, levantando ese canto y esa danza que comparten todos los pueblos de todas las tierras. Así honrando el espíritu de Yocajú, que es el espíritu de esta montaña, y el espíritu de Itiba Caubaba, la gran madre cósmica que parió nuestro universo en forma y en materia.
Esta próxima canción que vamos a compartir es un reconocimiento a la memoria, ¿verdad? Estamos aquí haciendo un ejercicio de memoria, de recordar, ¿verdad? A través de cómo se mueven estos símbolos, estos elementos. La escuela elemental, ¿verdad? Este espacio de las 4 direcciones. Entonces, esta canción fue originalmente una traducción del doctor Cayetano Colitoste, originalmente una traducción del Padre Nuestro en taíno, en arahuaco. Nosotros la musicalizamos como Padre, Madre Nuestras. Wakia baba turei toka, Wakia baba turei toka, Guami keni, Guami kara Yahweh, Guami keni, Guami kara Yahweh, Waiko wakia tainoti, Waiko wakia tainoti, Bomatu wakia baba, Bomatu wakia bibi, Bomatu matabeya mama, Bomatu babayo kabu, wakia mama, hey toka, wakia mama, hey toka, Guami keni, Guami kara Yahweh, Guami keni, Guami kara Yahweh, Waiko wakia tainoti, Waiko wakia tainoti, Bomatu wakia baba, Bomatu wakia bibi, Bomatu matabeya mama, Bomatu babayo kabu, Wakia baba turei toka, Wakia baba turei toka, Guami keni, Guami kara Yahweh, Guami keni, Guami kara Yahweh, Wariko wakia tainoti, 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 Wariko wakia tainoti,
Esta próxima canción es una intención de protección para nuestra tierra aborigen. Es un canto, ¿verdad?, que llama el cuidado de la semilla, el cuidado de la semilla de la tierra, el cuidado de la semilla de la mujer. Y todas las generaciones que nos preceden y que nos anteceden, también celebrando así la semilla que fuimos y que seguimos germinando hacia nosotros. Esta canción se llama Mantarraya Boriquén. Esta próxima canción se llama Zumbabrí y también se tejió, ¿verdad? Se escribió con la intención también de el amor, de esparcir esa semilla, también reconociendo la sanación del sagrado masculino en este tiempo de la tierra. Zumbabrí es una canción for the hummingbird, speaks English, y está compuesta en una forma tradicional de la medicina. Zumba, brisa, coli dorado, néctar de un corazón emplumado, vuela, vuela, pinta flores, llevando medicina, colores, sana, sana, coli dorado, zumba, brisa, viento encantado. Zumba, brisa, coli dorado, néctar de un corazón emplumado, vuela, vuela, pinta flores, llevando medicina, colores, sana, sana, coli dorado, zumba, brisa, viento encantado. Zumba, brisa, coli dorado, néctar de un corazón emplumado, vuela, vuela, pinta flores, llevando medicina, colores, sana, sana, coli dorado, zumba, brisa, viento encantado.
esta próxima canción, Intención, hacia un reconocimiento a todas las aves endémicas de Puerto Rico, de Boriquén, así llamándolas todas para que nos sigan sanando, así con su canto, moviendo nuestras semillas.
tenemos la interpretación de Roy Guzmán, compositor, artista sonoro, improvisador y poeta en la búsqueda de nuevas formas de componer. Explora modos alternativos de composición musical exploratoria, empleando partituras sonoras flexibles con el concepto transducción-abstracción. Su trabajo actual se enfoca en hipercacos, música a lo pobre, no dualidad, folclore puertorriqueño y una filosofía artística basada en la metafísica taína y boricua. El artista Roy Guzmán está haciendo un diálogo con la pieza de Migdalia Luz Vera. Aquí tenemos a Roy y a Migdalia. Los invito a que disfruten de esta pieza. No sé si Roy y Migdalia quieren añadir algo. Algo bien bonito que ha ocurrido en varias ocasiones. Es una pieza que apuesta al árbol caído, al paisaje, ¿verdad?, horizontal en vez de vertical. A veces eso que no miramos dentro del paisaje mismo o se convierte en basura, desecho, lo que hay que rescatar y sacar. Y pues tenemos la bendición de tener estos hongos hoy porque ellos nacen y mueren. Entonces siguen naciendo, absorbiendo de ese tronco lo que le queda de vida, y una vez han absorbido lo suficiente, se lanzan. Y entonces la tierra, ¿verdad?, reabsorbe esos nutrientes. Esta pieza sónica es basada en la serie de obras de Migdalia que se llama Melancholic Landscapes, y este es Fallen Landscape, donde la emoción era bien importante. Generar una emoción de melancolía, de un poco de sublimidad, de nostalgia, ¿verdad? Un poco por ese gesto de la naturaleza que se está descomponiendo. Entonces tuve que usar sonidos bien simples, sinusoides, y construir una estructura basada en armonías menores musicales para generar esa emoción. Y por eso se mantiene así en ese mood, contribuyendo al trabajo de Migdalia. Eso era todo, gracias.